Este de aquí es un interés reciente respecto de un área de pesquisa que está haciendo, tiene un tiempito ya, ¿no? Trabajándose. Entonces, ¿qué es la teoría de las corrientes, ¿no? El problema en sí viene motivado por un problema famoso físico, Plató. Si alguien está, ¿cómo se llama? Tiene alguna noción de la física, el problema del Plató. Entonces, pero la teoría de las corrientes va a resolver problemas un poquito más, más allá de eso. Son los problemas isoperimétricos, los problemas de superficies mínimas, y como todo problema moderno, en el caso de la geometría diferencial, se resuelve últimamente con problemas variacionales, ¿no? Se le asocia un funcional a ese problema, ¿no? Entonces, aquí lo que pretendo presentar es básicamente la parte introductoria, cómo se empieza a construir ese funcional, ¿no? Muchas de las cosas que se va a presentar aquí prácticamente parecen más de análisis funcional que de geometría diferencial, lamentablemente. Entonces, y pretendo sí mostrar en la última parte tal vez un par de aplicaciones que tienen que ver con la geometría, ¿no? Entonces, la motivación, como estaba comenzando a decir, viene del problema de Platón, ¿sí? Que trata de minimizar volúmenes por ¿cómo se llama? Por un borde fijado, ¿no? Que ese sería el problema del Platón. Bueno, es la solución de esto en el caso de R2 y fijado ese borde siendo S1, ¿no? Se conoce que es el disco, ¿no? No es un problema muy difícil de resolver. En caso general, ya el problema se complica, ¿no? Entonces, lo que aquí se introduce es un funcional, ¿no? Un funcional para intentar resolver ese problema de minimizar. Todo problema de minimizar de forma mejor se resuelve o interesante asociarle un funcional, ¿no? ¿Quién es ese funcional? Hay varias tentativas, ¿no? Hay varias tentativas de resolver ese funcional. La mejor tentativa, cuando tenemos orientación, ¿no?, de la superficie, es el asociarle lo que llamamos las corrientes, ¿okay? Entonces aquí yo voy a introducir un poco lo que son los aspectos básicos ¿cómo se llama?, del análisis, ¿no?, que requiere para la construcción de ese funcional, ¿no?, que es el siguiente, ¿no?, la teoría de las distribuciones, ¿no? Necesitamos la teoría de las distribuciones. Asociar aquí una seminorma. Esa seminorma es conocida ya en el análisis funcional, ¿no? Solo que aquí tal vez tendríamos que pensar tal vez en este conjunto B, ¿no?, que es un espacio vectorial de dimensión M. Tal vez normalmente en el análisis funcional es usado los números reales, ¿no? Este de aquí, los números reales. Para nosotros ese aquí se va a extender, es un espacio de dimensión finita, ¿sí? Ok, entonces con esa seminorma construimos una topología. Para el conjunto de ¿quién? De las aplicaciones C infinito, ¿no? C infinito. Que esa topología es generada por esa base, ¿no? Esa base de aquí, donde K es un conjunto compacto sobre U, ¿ok? Entonces, esa base construye una seminorma, esa topología es conocida, que es Hausdorff, localmente convexo y invariante por traslaciones, ¿ok? Entonces, ahora pasamos al funcional, ¿no? Al funcional, que sería el dual de ese espacio, ¿no? Y tenemos que atribuirle una topología a ese funcional, ¿okay? Y la topología es dada por esa fase, ¿okay? Es también llamada débil estrella, ¿no? ¿Okay? Todo es básicamente el mismo argumento que se usa en el análisis funcional. Solo una resalva que el B es un espacio de dimensión finita,
¿Ok? Después vamos a ver quién es estrictamente, en nuestro caso, el B que necesitamos para asociar a nuestro problema, ¿no? Ok, aquí algunas nociones de base que son el soporte de una función, sea infinito, ¿no? Y el soporte de una distribución, ¿ok? Que es necesario. El detalle está en el siguiente, ¿no? No necesariamente nuestros problemas de, ¿cómo se llama?, minimizar ese funcional, ese funcional ahora podemos decir, aparecen el dual, que sería esos T, ¿no? Ese dual, ¿no? Aparecen cosas un poquito que escapan de que el soporte sea compacto. Aquí podemos mostrar sin dificultad que el soporte de esas duales, ¿no?, de esos funcionales definidos sobre la topología de EV que está colocado ahí, son de soporte compacto, esos funcionales. ¿Okay? Solo que en los problemas que aparecen atribuidos a la geometría, hay veces no tienen soporte compacto. Entonces, tenemos que relajar un poco esa noción. Y ahí viene definir un espacio un poquito menor sobre las funciones C infinito, C infinito, perdón, y que serían las funciones C infinito a soporte compacto, ¿no? Bueno, hay algunas propiedades, ¿no? Que ese conjunto de K simplemente es aquella que C infinito con un soporte dentro de K. Y ese conjunto se puede mostrar que es un conjunto cerrado. Ahí entonces definimos ese D de U de B, que serían todas las funciones C infinito con soporte compacto. ¿Okay? Luego, entonces aquí le tenemos que atribuir una topología, ¿okay?, que es un poquito mayor que la topología dada por EU de B, un poquito mayor. ¿Okay? Entonces, sobre ese espacio, ¿sí?, sobre ese espacio topológico, le atribuimos un funcional, ¿okay?, que sería justamente lo mejor que podemos para poder resolver nuestro problema inicial. ¿Okay? Entonces, se construye análogamente como en el caso anterior, con esa base. ¿Okay? Y aquí, con esa base, la noción de convergencia es simplemente la convergencia puntual. ¿Okay? La convergencia puntual. Perfecto. Bueno, algunas cosas que nosotros tenemos que introducir, que ya se usa comúnmente en geometría, que son las formas o los covectores, ¿no? Los covectores, llamados también los covectores, que son aplicaciones M lineales alternadas. ¿Okay? Porque es interesante introducir aquí en esta parte. Si se recuerdan, estábamos definiendo sobre el conjunto. U era un subconjunto abierto de Rn y B era un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Ese B va a ser otra cosa que el espacio de las formas diferenciales. M formas. ¿Ok? Ese B va a ser un espacio vectorial de M formas. ¿Ok? Entonces, es necesario introducir eso, ¿no? Eso es, bueno, que una forma alternada, ¿no? ¿Y cuál es su base asociada a eso? ¿Ok? Ahora pasamos al dual, que es un espacio de dimensión finita, ¿no? Es un espacio de dimensión finita donde la dimensión es dada por el combinatorio de n sobre n. ¿Ok? Pasamos al dual, que es necesario, en nuestro caso es necesario resaltar quién sería ese dual y cómo trabajar con ese dual, ¿no? Ese sería una base, usando el dual de nuevo, usando el dual. Ese sería una base para lo que llamamos M vectores, los M vectores. ¿Ok? Ahí tenemos una noción de producto escalar entre esos M vectores y también cómo funcionaría en el caso de hacer la aplicación con una forma, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, todo esto de aquí es bastante conocido en la geometría, ¿no? Luego, entonces, definimos lo que es las corrientes. Las corrientes son aquellas funcionales definidos sobre el conjunto B aquí
va a cambiar por las formas M, formas sobre Rn. ¿Okay? Entonces, con eso podemos dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo serían esos funcionales, ¿no? Cómo serían esos funcionales, esas corrientes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros atribuimos esa aplicación, ¿no? De U hacia las M formas sobre Rn, donde la norma está en L1. Aquí podríamos relajar un poquito, que sea L1 log, no es necesario que sea L1. Puede ser L1 log, dado que recordemos que está definido sobre estas funciones que son a soporte compacto. ¿Okay? Entonces eso puede relajarse aún por L1 log. Y entonces esto define una corriente. Eso sería un ejemplo. Ahora, ¿qué tiene que ver con la geometría? Hasta ahora parece que está saliéndose de la geometría bastante, ¿no? Y se va mucho por el análisis. Entonces, aquí podemos tal vez intuir un poco qué es lo que pasa con la geometría, ¿no? Si nosotros observamos un caso, ¿no? El siguiente, ¿no? Digamos que estamos en el espacio de las K-formas diferenciales y coloquemos aquí ese sigma, una superficie orientada. ¿Ok? Una superficie orientada. Entonces, la aplicación dada por la siguiente, ¿no? Es aquí. Si repara, esa aplicación es lineal. Esa aplicación es lineal. Este de aquí es la inspiración de las corrientes de base. ¿Okay? Básicamente la inspiración de la corriente. ¿Okay? Entonces, con esto también ya podemos ir intuyendo cómo se definiría el borde de una corriente, ¿no? Usando el teorema de Stokes, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Digamos que ese KW es una K-forma, ¿no? Supongamos ahora que eta sea una K-1 forma. ¿Okay? Entonces, es orientada, vamos aquí a aumentar que tiene borde diferente del vacío, es una superficie orientada también. Entonces, si quisiéramos definir el borde también de esa distribución, que es la corriente, ¿cómo sería en este caso? Sabemos que este de aquí, K-1, perdón, he puesto K+1, K-1, de eta, por el teorema de Stokes, esto sería correcto. ¿Ok? Entonces, lo que se estaría definiendo el borde de una corriente aplicado en phi, podríamos definirlo inspirados en el teorema de Stokes de esa forma. ¿Ok? Si repara, simplemente aquí, que este sería mi t de W y este sería t de la derivada de eta. ¿Ok? Entonces, naturalmente de la geometría salen esas propiedades que se construyen en base a la corriente funcional, ¿no? Más aún, entonces nosotros estamos interesados en minimizar volúmenes o minimizar áreas, ¿no? Bueno, aquí lo que se asocia a esto de aquí es el volumen, pero tenemos que escribir el volumen de esa tal vez esa superficie de una forma un poco más que relacione con lo que son las corrientes, que sería de la siguiente forma, como el supremo de lo siguiente, ¿no? Tal que también podemos escribirlo así, el volumen, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos aquí sustituir esto simplemente por el funcional evaluado en los K-formas, ¿no? Que tengan norma menor o igual que 1. Ahí es donde aparece nuestro problema, ¿no? Podríamos asociarle ahora a nuestro problema. Entonces, eso de ahí se puede interpretar ahora con ese funcional de la siguiente forma, ¿no? Que es llamado el problema de plató generalizado, ¿no?
Problema de plato generalizado. Es siguiente, ¿no? Si tomamos una corriente, una K corriente sobre Rn fijada, ¿ok? Entonces el problema es el siguiente, ¿no? El problema sería eso. Ahora lo que llamamos área, vamos a llamarle masa. Ahora voy a explicar cuál sería la masa. La masa justamente es la forma que escribimos aquí, ¿no? El supremo, ¿no? De este de aquí, ¿no? De la integral. Esa es la masa. Si queremos escribirlo, de la corriente asociada a su superficie. La corriente asociada a su superficie. ¿Ok? Entonces, minimizar esto para un T K más 1 sobre Rn, tal que el borde sea fijado por eso. Ese es el problema, ¿sí, no? ¿Ok? Entonces, este problema en sí se puede resolver. Desde ese enfoque es posible la solución. ¿Ok? Es posible la solución. Solo que aquí, reparen, ese de aquí es una superficie regular, ¿no? Una superficie orientada de dimensión. Entonces, lo que se espera es que la solución también sea una superficie, tal vez, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? A veces no es así. Entonces, pero esto tiene solución. Eso es solución. ¿Y qué es la solución? La pregunta es, ¿qué es la solución? ¿Una superficie? O lo que decimos en teoría geométrica de la medida, casi una superficie. ¿Qué significa ser casi una superficie? Que salvo un conjunto de medidas nula, es regular, ¿no? Podemos tener parametrizaciones de clase C1, salvo un conjunto de medidas. Entonces, ese es básicamente el detalle cuando se enfoca eso. Pero la solución de eso siempre es posible. La solución solo pasa por un teorema de compacidad, que después voy a explicar aquí. Entonces, continuando con eso, sería el ejemplo asociado a una superficie orientada, ¿no? Esa corriente. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí yo quería resaltar una cosa, ¿no? Que es interesante, es que ese funcional, ¿no? Que ese funcional, a veces puede ser representado por una integral. ¿Ok? Cuando digo que es representado por una integral, voy a decir que en el caso que ella se puede representar por una integral con una medida de Radon, dada por una medida de Radon. ¿Ok? Entonces, de esa forma. Y el ingrediente básico para ver si es posible o no representarlo es el teorema de representación de Ritz. ¿Ok? Entonces, si es funcional con estas características, ¿no? Con ese supremo, ¿no? Por el super de esa función es menor que 1, ¿no? Entonces es posible representarlo de forma integral, ese funcional. ¿Okay? Ese es el ingrediente básico también para las corrientes. ¿Okay? Entonces, pero si repare simplemente decir aquí, es decir, esto de aquí, es decir, básicamente que en la topología de D, ese funcional es continuo. ¿Okay? Entonces, si ese funcional es continuo, en otras palabras, lo podemos representar de forma integral. ¿Okay? Es posible representar de forma integral. Ok, entonces la pregunta es si se puede representar de forma integral nuestras corrientes, si es siempre, ¿no? ¿Por qué es interesante a veces representarlo de forma integral? Porque esa medida de Radon podría ser una medida de Hausdorff asociada a una superficie de clase C1, ¿ok? Entonces, hay veces esa representación integral viene con una propiedad ya de asociar a una superficie. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo donde podemos usar el teorema de representación de Ritz. ¿Okay?
son las famosas funciones de variación limitada. ¿Okay? Este funcional que asocia a una función C infinito soporte compacto, este funcional, ¿no? El U está en L1. Podría ser L1 log de nuevo, sí, ¿verdad? L1 log podría ser tranquilamente para que sea bien definido este de aquí. Entonces, este funcional, de nuevo, si fuera finito ese supremo, entonces es posible de representarlo de forma integral. ¿Ok? Y en el caso de las corrientes, ¿cómo que sería eso? ¿Se podría posible representarlo de forma integral? Sí, pero siempre que la masa es este supremo, ¿no? La masa sería el volumen, ¿no? En el caso de una superficie. Si es la corriente asociada a una superficie, sería el volumen, ¿no? Si el volumen es finito, podemos representarlo de forma integral, en otras palabras. ¿Ok? Bueno, aquí algunas nociones de base que serían, ¿qué significa esa norma? ¿Cómo se calcularía esa norma de aquí sobre las formas? ¿Ok? Podría ser de esta forma, de aquí, ¿no? Es B simples, o B ortonormales, ese producto weight, B ortonormal. Entonces, esta norma también es llamada COMAS. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo podemos representar eso? ¿No? Justamente cuando esa masa es finita. Cuando esta masa de aquí es finita. Si esa masa es finita, es posible usar el teorema de representación de Ritz para poderlo colocar en forma integral. ¿Okay? Aquí podemos hacer una pequeña cuenta, tal vez, ¿no? Para ver eso de ahí, cómo funciona, ¿no? ¿Qué significa que la masa sea infinita, ¿no? La masa es el supremo de todas las T evaluados en las formas que tienen norma menor o igual que O. ¿Okay? Entonces, ¿cómo relacionaríamos eso con el teorema de representación de Ritz? Bueno, aquí es necesario usar tal vez una representación muy usual en las formas diferenciales, ¿no? Que es de la siguiente forma, ¿no? JU. ¿Ok? Aquí. Ahí aplicamos ese de aquí. Y por linealidad, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Ese aquí. ¿Ok? Ok. Ahora, si fijamos esto de aquí, estas formas, ¿sí? Podemos pensar este T como un funcional sobre las funciones a soporte compacto. Justamente es usar el teorema ahí, el teorema de representación de Ritz. ¿Okay? Para eso podemos escribirlo de esta forma, esa restricción, ¿no? Fijando esto de aquí, lo coloco de esta forma, ¿no? Y cuando fijamos eso, coloqué aquí, ¿no? Evaluado. Ahora, esas de aquí son funciones C infinito soporte compacto. ¿Ok? Si la masa fuera finita, significa que esto de aquí va a ser finito. Cada una de esas parcelas va a ser finito. Por funciones C infinito soporte compacto. ¿Okay? Con norma menor o igual que. ¿Okay? Entonces, si cada uno de esos de aquí es finito, podemos usar el teorema de representación de Ritz sobre cada una de esas parcelas. ¿Okay? Entonces, de esa forma, podemos representar la corriente por una forma integral. ¿Okay? Por una forma integral. Donde esa es un M vector, ¿okay? Y ese de aquí, U de T, es una medida de Renault. ¿Okay? Esa es una medida de Renault. ¿Okay? Ahora, algunos
resultados de esto de aquí, ¿no? Algunos resultados de esto de aquí, y tal vez que tiene que ver con la geometría. Es bastante usado esto en la geometría. Por ejemplo, como aplicación de ese teorema, es el siguiente. Con lo que vimos inicialmente, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que el D aquí, perdón, el D es el disco unitario, ¿no? O la bola unitaria, ¿no? Ok, entonces, ¿qué dice ese teorema? Si tienes una corriente de grado m con masa finita, suponga que existe una forma que obtiene la masa, o sea, que coincide con la masa. La masa es el supremo, ¿no? Recordemos que la masa es el supremo de estos valores, ¿no? Aquí m, ¿no? Entonces, encontramos aquí un T de omega, ¿no? Donde omega es alcanza el máximo o alcanza el supremo en omega. ¿Okay? Si es así, en ese caso, fijado un borde, conseguimos obtener el minimizante. Conseguimos obtener el minimizante. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, considere omega siendo esa forma, ¿no? Que viene en otra cosa si derivamos phi. Obtenemos omega. Repare que la norma de omega es 1. Y en el disco unitario tendríamos lo siguiente. E1 y E2 son los bases canónicas, ¿ok? Así. Entonces, obtienes, en ese omega obtienes la masa, ¿no? Pi, que sería pi en este caso, ¿no? Entonces, por el teorema, el minimizar, ¿no? El minimizar. ¿Ok? Ahora, si repara, lo que quiero mostrar aquí, que desde ese punto de vista de las corrientes, los teoremas se simplifican. La demostración de eso, de ahí, es bastante simple, ¿no? Un problema que tal vez sea un problema complicado en la geometría, cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la función funcional, es un poco bien más simple, en ese caso particular. Aquí vamos a ver la demostración rápidamente. Bueno, entonces sabemos que la masa, ¿no? La masa de T es alcanzada por omega. Solo que omega es igual a la derivada de phi, ¿no? ¿Ok? Yo había comentado que esto sería que el borde de T aplicado en phi sería, ¿cierto? El borde de T aplicado en phi. Solo que ese de aquí coincide con ese, ¿no? ¿Está fijado? Perdón. Ok, ese coincide, con ese, ¿correcto? Por hipótesis. ¿Ok? Y esto a su vez, de nuevo, sería d de phi, que no sería otra cosa que, ¿cierto? ¿Correcto? Ahora, debido a que es menor o igual que 1, ¿no? Entonces, esto es aminorado por la masa de quién de S. Recuerden que S es cualquiera, ¿cierto? Y entonces obtenemos la desigualdad. Inmediatamente obtenemos minimizante. ¿Ok? Esto también es llamado problema de calibraje. ¿Okay? También llamado problema de calibraje. ¿Cómo se puede aplicar esto en un problema bastante... parece que no aparece superficie mínima, ¿no? Superficie mínima. Por ejemplo, tomemos esa forma, phi. ¿Okay? Si nos damos cuenta, cuando derivamos, esto es 0, si solamente si este divergente es 0. ¿Okay? Si solamente si ese divergente es 0. Ahora, perdón, aquí falta una aclaración, ¿no?
SU parece salido de la nada, ¿no? Entonces, sí, la verdad que U es una aplicación del disco en R, ¿okay? Una aplicación diferencial. Vamos a poner, si quieres, sea infinita. ¿Okay? Entonces, sobre el disco BCSR, ¿no? Podemos usar el teorema de Poincaré y encontrar una forma cuya derivada coincida con phi, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Que queríamos usar el argumento del teorema, ¿no? De nuevo queremos usar el argumento del teorema. Queremos encontrar la derivada de alguna forma debe coincidir con esa phi que nos damos. Y por el teorema de Poincaré lo obtenemos, ¿no? Ahora, ese de ahí, repare que esa phi tiene norma menor o igual que 1. ¿Ok? Norma menor o igual, o masa, o con masa menor o igual que 1. Entonces, la corriente asociada al gráfico. Ese tal vez parece un poco oscuro, pero en realidad es un problema de área de superficies, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos U aquí voy a colocar de variables x1 y x2, ¿ok? U de x1 y x2. Solo que ahí también parece que está medio oscuro. ¿Qué significa U de x1 y U de x2? Son las derivadas parciales respecto de x1 y x2. ¿Ok? Entonces, ese b1 lo voy a considerar simplemente como la derivada parcial en respecto de x1 de quién? Del gráfico. De gráfico de U. Entonces sería de x1, b de x1, 0, 1, U de x2. ¿Ok? Entonces, el producto Weiss de estos dos, ¿ok? ¿Qué queda? Es el producto Weiss. Y la norma de eso, ¿ok? Ese de ahí sería la corriente asociada al gráfico. ¿Okay? Si repara, si colocamos W de norma menor o igual que 1, entonces hacemos un Cauchy-Schwarz ahí, ¿no? Y podemos obtener lo siguiente, ¿no? O sea, ya estoy diciendo lo siguiente, ¿no? B1, B2, esto de aquí es menor o igual. Bueno, este de aquí, si consideramos de norma menor que 1, esto es de aquí B1, B2. Entonces, si le aplicamos la integral, ¿no? Entonces, esa masa pierde por este de aquí, ¿no? Y este es el área, ¿no? El área del gráfico, ¿cierto? ¿Ok? Ok, pero si repara, de nuevo, ahora, si aplicamos la phi en esa corriente, coincide con ese funcional de área. Disculpa, con esa área, ¿no? De ese gráfico. Entonces, por el teorema que se tiene, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Justamente esto de aquí, esa norma, es justamente la raíz cuadrada del módulo del gradiente al cuadrado, ¿no? Pierde por eso. Para, obviamente, W menor que igual que 1. Entonces, sabemos que la phi, si evaluamos en esta corriente, la phi va a coincidir con esto. Quiere decir que la phi es el que maximiza la masa, ¿no? El que alcanza la masa. Entonces, por el teorema, quiere decir que la masa es mínima por cualquier borde fijado. ¿Ok? Entonces, resolvemos el problema de minimizar superficies mínimas por gráficos, ¿no? Entonces, se obtiene rápidamente, sin mucho. Ok, para finalizar, entonces, justamente el problema en sí, saber si tiene solución, como ya había comentado, por la construcción hecha, ¿no? Por la topología hecha respecto de las corrientes, eso siempre es posible. Eso siempre es posible, ¿no? Es un teorema simplemente de análisis funcional, Banach-Arrou-Blum, ¿okay? Podemos mostrar que eso de ahí, el hecho que la masa de una secuencia de corrientes sea finita, entonces siempre existe al menos una sucesión que converge. ¿Okay? Y entonces, con eso,
El Supremo, no. Solo está diciendo aquí que la secuencia es limitada, las masas es limitada, la secuencia de masas es limitada. ¿Okay? Entonces, con eso también se puede mostrar la semicontinuidad de la masa con este argumento, ¿no? Si ellos convergen, si esa secuencia de corrientes converge, tenemos que la masa es semicontinua. ¿Okay? ¿Qué sirve eso? Como yo inicialmente coloqué el problema de Plateau generalizado, es minimizar esto, ¿no? Minimizar esto, ¿no? O ver si existe el ínfimo y coincide con alguno, ¿no? Si repara, aquí podemos obtener ¿qué? Una secuencia de masas finitas, ¿cierto? Entonces podemos obtener, digamos así, existe una secuencia de corrientes en Rn, tal que Td J es igual a S, y la masa sería más conveniente, el ínfimo es el siempre que sí, siempre existe el ínfimo, ¿no? Entonces aquí es más conveniente colocar el ínfimo de eso de ahí, ¿no? Tal. Siempre existe el ínfimo, ¿cierto? Entonces, esto te garantiza que el supremo de estas masas es finita, ¿cierto? Ahora, si es finita, por el teorema de compacidad, existe una corriente, ¿no? Luego, existe T, tal que TJ. ¿Ok? Ahora, la semicontinuidad te garantiza que ese T es el que minimiza la masa. ¿Ok? La semicontinuidad es el que garantiza la masa. Entonces, el problema de Plateau se puede resolver, siempre tiene solución. Siempre tiene solución, en ese caso. Pero la solución, como digo, si queremos asociar solamente superficies a esas corrientes, lo que se espera es tener una superficie, ¿no? Sería bueno tener una superficie, ¿no? ¿En qué caso se puede, no? ¿Y cómo se resuelve ese problema? El problema es más fino, un poco más, más técnico, mucho más técnico. Entonces, tiene que pasar por regularidad, una teoría específicamente que se llama teoría de regularidad de las corrientes. ¿Okay? Entonces, espero no haberlos aburrido. Esas son las principales referencias del trabajo. Steven Krantz es un libro bastante pedagógico, bastante didáctico, ¿no? Lamentablemente la teoría de corrientes parece que no se escribe mucho. Lo dejan todo para que el autor o el lector, perdón, lo desarrolle. Y después Frank Morgan, el libro de Frank Morgan, que es muy bueno, interesantísimo, tiene muchísimos ejemplos. Y Fan Lin es un libro que tiene bastantes ejemplos. Es más, algunos ejemplos que coloqué aquí hoy día están exhibidos en el libro de Fan Wu. Yo creo que está con menos detalles. Yo creo que está con menos detalles. Y el libro de Simons, el famoso libro de Simons. Él también, estos libros todos abordan la teoría de la regularidad también, para quien está interesado. ¿Okay? Entonces, eso sería todo. Gracias.